Bueno, vamos a empezar ya. Ya está Agustín con nosotros. Y bueno, vamos a intentar ser un poquito breves en la presentación para que podáis intervenir lo más posible. Hoy vamos a disponer de poco tiempo. Como sabéis, todavía siguen desde arriba dando la cantinela de la necesidad de que seamos más, dando la orden esa del crecer y multiplicados, porque al parecer en breve plazo va a ser muy difícil mantener a los viejos, habrá poca mano de obra joven. Esto es la disculpa, no el hecho de que ellos quieran que haya más gente, que nos multipliquemos, sino la disculpa es claramente mentirosa, como es fácil de ver. Por un lado, por ejemplo, en los países de la Comunidad Europea los jóvenes parados suman millones, o sea que no parece que haga mucha falta la mano de obra que suelen obtener de ellos. Por otro lado, la mayor parte de los empleados están aplicados a la producción de cosas completamente inútiles. Y luego tenemos que están dejando que se muera de hambre gente en el tercer mundo, incluso niños, que también podrían, en ese caso de necesidad, ser esa mano de obra que se busca. Otra disculpa que daba recientemente un jefe de comunidad castellana era que el campo se estaba quedando sin gente y pedía a los matrimonios que se animaran a por el tercer hijo, como si les fuera a esperar alguna posibilidad de vida en el campo. Ya sabéis que a golpe de decreto se le están creando bastantes dificultades para que todo el mundo tenga que abandonarlo e integrarse en las metrópolis. Vamos pues a ver qué puede haber, ya que es mentira la disculpa que dan, qué razones puede haber para que sigan jaleando esta multiplicación, y para ello contamos, como de costumbre, con vuestra ayuda. Disponéis de los teléfonos 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días. Sí, vamos a aprovechar este poco tiempo para que nuestros oyentes nos digan sobre todo cómo sienten ellos esta orden que han recordado del creced y multiplicaos, que naturalmente como el Señor cambia para ser el mismo, ya sabemos que hoy se llama preferiblemente aquí entre nosotros el capital y el Estado, pues toma estas nuevas formas que ya se ha enunciado en parte. Hay una manera muy superficial de atacar el problema, que es recordar simplemente que lo que se está haciendo nacer son futuros compradores de auto y de televisión. Esto es una realidad que no debe desconocerse, sino todo se equivoca. No se trata de cosas de esas que se dicen como personas o como niños o como seres humanos. Se trata de eso de una manera aparente, pero en verdad cuando desde arriba se promueve la proliferación, la multiplicación cada vez más desordenada y caótica, pero caótica como siempre por el camino de la organización y de la administración, cuando se dice eso en realidad se está queriendo decir eso otro, verdaderos súbditos del Estado, verdaderos clientes del capital, es decir, por simplificarlo en ese par de rasgos, futuros compradores de autos y de televisión. Esta es la aparición más inmediata en la cual se puede seguir ahondando mucho. Desde luego, ya desde la primera aparición del Señor en aquella forma arcaica del Génesis y con la orden desde la expulsión del creced y multiplicaos, los intereses de él estaban bastante claros, porque hay que saber, hay que recordar esta cuestión lógica de que el ser, el concepto, el ser bien constituido, el saberse quién se es algo que va de par con el número, con el desarrollo de los números. El concepto se desarrolla con el número, se puede decir en términos lógicos, y eso quiere decir que cuanto más somos, cuanto más es el número, más parece que se está garantizando la estructura abstracta del ser de cada uno y del ser de eso que se dice el hombre en conjunto, de un hombre y de el hombre. La necesidad está ahí, es sobre todo eso. Por alguna razón, Estado y capital necesitan que
se sea de la manera más definida, más determinada que pueda ser. Y en efecto, un procedimiento para esto es que se sea muchos. Como los viejos lógicos decían, según aumenta la extensión del concepto, es decir, según esta cosa, por ejemplo, que se llama hombre, se va multiplicando en ejemplares cada vez más numerosos, en la misma medida las notas de la comprensión del concepto, los rasgos definitorios de hombre, se van simplificando, se van haciendo menos y por tanto se consigue un acercamiento a la perfección del concepto que es el ser. No deben nuestros oyentes escandalizarse mucho de que se usen aquí términos abstractos, porque ya más de una vez hemos insistido en que Estado y capital y el dominio mismo del Señor es esencialmente abstracto y que sus apariciones concretas son más bien disimulos, máscaras de esa abstracción que es la verdadera forma de la muerte que Estado y capital administran. Sin embargo, lo más decisivo y, como siempre, lo más terrible es que esta necesidad del Estado y el capital se manifiesta como necesidad y como derecho de cada uno. ¿Cómo podría tener éxito ese plan del Señor de hacer que nos multipliquemos para que entre todos seamos cada vez más perfectos como todos y como cada uno, si no fuera porque en cada uno se siembra un sustituto de los deseos de felicidad o de lo que sea, que consiste en hacer como hicieron los padres y, si es posible, hacerlo mejor? Es decir, una especie de necesidad de que uno y una tenga que tener hijos y, si es posible, varios, y que cada uno y cada una proclame su hasta gozo en la maternidad, en la paternidad incluso, que proclame que algo como eso de tener niños es la realización. Estos años pasados lo decían las mujeres, realizarse, ¿no? Realizarse, por ejemplo, teniendo niños, y al decir ese horrendo término realizarse, estaban diciendo seguramente mucha más verdad de la que pensaban. Realizarse quiere decir realizarse en la muerte, y para realizarse en la muerte, naturalmente, lo más eficaz es buscarse esa especie de prolongaciones, multiplicaciones y sustitutos que son los niños de uno y de una. Y he aquí la dificultad política, porque esto se podría atacar si estuviera ahí afuera y arriba nada más, pero ¿cómo a uno y a una se le va a negar el derecho a tener los hijos que él quiera? Esta es la cuestión. Una vez que los tiene, una vez que ha decidido tenerlos, porque una es dueña de su cuerpo, por ejemplo, y entonces tiene que manifestarlo de esa manera, pues luego todo lo demás viene ya dado, los hijos son de uno, por tanto uno es el responsable, por tanto uno tiene que hacerlos y naturalmente tenderá a hacerlos de tal forma que vuelvan a reproducir el mismo esquema que acabamos de enunciar para cada uno y para cada una. Esa aparición de la ley del Señor en el alma de cada uno y cada una, como necesidad de multiplicarse, como necesidad de realizarse en la multiplicación, es efectivamente la cara más tremenda, más dura de atacar y por tanto la más interesante políticamente. Es respecto a esta cara, sobre todo, sin duda, respecto a lo que tendrán nuestros oyentes algo que decirnos. No sé si ya alguno. Sí, tenemos ya alguno. Vamos. ¿Hola? Hola, ¿qué hay? Sí, adelante. De lo que estáis hablando, ¿no? A mí me parece que esta política demográfica que se propone, no va a tener ningún tipo de éxito, ¿no? En cierta forma hemos estado sometidos en las últimas décadas, ¿no?, a una especie de bombardeo, ¿no?, de todo lo contrario, que es la de la superpoblación. Y en cierta forma esto nos ha venido demostrado, ¿no?, de que la superpoblación es un hecho, a través de que cada uno va demostrando experimentalmente, ¿no?, o sea, por su propia experiencia, va dándose cuenta de que el hecho de tener más hijos va a incidir negativamente sobre su forma de vida, sobre su estándar de vida, que en cierta forma se entiende estándar de vida como calidad de vida. Y por ello, la gente actualmente, creo que esta ley
pues, de tener más hijos y demás, creo que no va a funcionar, porque la gente se da cuenta de que si va a tener un determinado hijo, ¿no? Uno más, pues le va a perjudicar, porque no va a poder mantener ese ritmo de vida que la sociedad mismo le está incitando a que tenga, ¿no? Entonces va a ser totalmente un fracaso, eso por un lado. Y entonces lo que va a ocurrir es el problema, creo que el de la superpoblación, ¿no? Que es un tema que la gente tiene muy metido en la cabeza, ¿no? De que somos muchos, de que hay hambre en el mundo y demás. Forma parte también de un síndrome, del síndrome de que la vida que llevamos, ¿no? El gasto que hacemos de los recursos naturales, pues son lógicos y forman parte de las propias necesidades del hombre. Y es algo así más o menos lo que quiero decir. Pues eso es todo. Vale, gracias. Hasta luego. Tenemos 2 llamadas más. Vamos a oírlas, sí. Paso. Sí. Vamos a ver, la primera de ellas. ¿Hola? Hola, Sí, ¿es David? sí. Hola, mira, yo creo que la promulgación de esta nueva ley o orden o como se quiera llamar va encaminada nuevamente a mantener a los poderes fácticos, por decirlo de alguna manera. Porque mira, yo creo que necesitan más gente, esencialmente, pues, por ejemplo, para mantener la Moncloa se necesitan 125 personas, para mantener al rey y a todos sus votos se necesitan 575 personas, para pagar el piso del señor Pons o del señor Carvajal, no sé de cuál de ellos es, que se le pagan 450.000 pesetas al mes, pues se necesitan trabajando 3, 4 o 6 personas mensualmente. Y además es una controversia porque resulta que en Japón, vamos, y en otros muchos países, las máquinas están sustituyendo a las personas, o sea que el trabajo que hacía el trabajo que hacían 5 personas lo puede hacer una máquina perfectamente, o sea que yo lo veo una contradicción por todos los lados, vamos. Ya. Eso Bien. era todo lo que quería decir. Bien, gracias y vamos nada, con otra. Hasta luego. ¿Hola? Hola, Sí. mira, me llamo María Victoria y yo también quería opinar sobre esto. Muy Soy bien. madre de 9 hijos, Sí. pero estoy totalmente de acuerdo con que no deben de nacer seres humanos, porque un niño es un ser humano en formación, a los cuales no se puede educar como es debido. Y cuando digo educar me refiero a educar al ser humano maduro y adulto, pero no en la sociedad de consumo en la que vivimos, porque eso no conduce a la felicidad. Entonces yo opino que realmente la demografía, la pirámide demográfica está bajando porque las mujeres nos hemos dado cuenta que los hijos no han de venir al mundo a ser desgraciados, a que cuando tienen 20 años nos lo maten en una guerra, o estén drogados, o estén por ahí en el paro sufriendo. Los hijos deben de nacer para ser felices. Los seres humanos han venido al mundo a ser felices, no a ser desdichados. Y el tener cosas no es tan importante como el ser, porque en el momento que no tienes, te sientes vacío. Te están bombardeando con la televisión, con que es muy importante tener el coche tal y el televisor cual. Y eso no es importante. Lo importante para el ser humano es saber a qué ha venido y que es un ser, que debe de ser él, no tener. Entonces yo soy partidaria de que la mayoría de las mujeres no tuvieran más que un hijo, o no tuvieran ninguno. Y así los que hacen las guerras, los que tienen el paro, los que procuran la desgracia de la humanidad, se darían de cuenta que somos algo más que animales, que cosas como el mundo no feliz de Huxley, en el cual se propaga que cada persona debe de estar dedicada a una cosa exclusiva. Y no es así. Los seres humanos somos seres superiores, con espíritu e inteligencia. Y eso es lo que debe de privar en nuestra formación, no el tener, que no es tan importante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bien, pues... Sí, tanto más útil es esta última proclamación, como nuestros oyentes han oído, apasionada, indignada, incluso cuanto que procede de una madre de 9 hijos que, como todas las madres, pues los han tenido sin saber lo que hacían, como siempre se hacen las cosas sin saber lo que se hace, pero eso sí, creyéndose en el momento que se sabía lo que hacía, porque sin este engaño de creerse que lo sabe uno, que por tanto lo quiere, que por tanto es una necesidad suya, por ejemplo una necesidad de realización, tampoco funcionaría el engaño. Nuestra oyente última ha preferido contraponer los verbos tener y ser, tal vez no es lo más afortunado, pero a pesar del uso de los términos, yo creo que el tono de su prédica lo corrige también y dice lo que
nuestros oyentes pienso que han estado oyendo. No, como dije al principio, y es doloroso, pero hay que hacerlo, volver a lo abstracto, es justamente el ser de cada uno y cada vez más perfecto, lo que parece que se está garantizando con la multiplicación. Porque esta multiplicación, aunque efectivamente es la madre de todo este caos que vivimos, de todas estas contradicciones que nuestro oyente penúltimo ponía bien de relieve, sin embargo, es un caos que tiene que estar bien organizado y especialmente por el número. De ninguna manera le serviría al señor, le serviría al capital y al Estado que hubiera una proliferación indefinida, de tal forma que nunca se pudiera saber cuántos eran los súbditos de tal Estado, cuántos eran los trabajadores de esta fábrica, cuántos eran los parados que en tal situación determinada están apuntados en las listas o por lo menos pueden contarse por otros procedimientos. Hay que saber exactamente y cada vez más exactamente cuántos somos, y esto es revelador. Las masas, como más de una vez hemos recordado, están compuestas de un número de individuos y la condición del número garantiza la condición del individuo. Justamente lo que a los administradores de la muerte les molesta es que pueda suceder algo como eso de vivir, incluido en ello pues el amor y el pensamiento, todo, ¿no? Que suceda algo como eso de vivir sin orillas previamente determinadas, sin que sepa dónde puede venir a dar aquello de vivir. Es preciso que nuestro destino esté ajustado de antemano, es precisa sobre todo la fe en la muerte, porque esa es la manera en que se cierra y se hace perfecto nuestro ser. Y no sé si he acertado a explicar hasta qué punto esta necesidad de la perfección del ser de cada uno está ligada con ese afán de que seamos muchos. Muchos siempre con tal de que no seamos vagamente muchos, sino que seamos muchos millones de almas bien contadas y todo lo mejor contadas posibles, ¿no? Es apariciones, me parece a mí, de este hecho abstracto fundamental, todas estas desgracias y contradicciones que nuestros tres oyentes han venido a recordarnos cada uno por su lado. En efecto, ni siquiera se entiende bien como intereses en el sentido más trivial del capital y el Estado esto de la proliferación. Ni siquiera se entiende bien por qué tiene que proclamarse que son precisas muchas más gentes que sirvan de mano de obra. No hablemos ya de la necesidad de soldados para las futuras guerras, que en los países progresados son siempre futuras, tienen la condición de ser futuras, aunque sostenidas desde luego por las sarracinas, por las muertes en las guerras marginales, que mantienen la idea de la guerra. Ni siquiera está claro que esto sirva a intereses en el sentido más elemental, económico. Es preciso sospechar que debajo de eso, y produciendo esas contradicciones que se reflejan, por ejemplo, en el fantasma del paro, en la sobra evidente de trabajadores por todas partes, en el que el Estado y el capital mismo demuestran que no saben qué hacer con tanta gente como producen, es preciso hacer constar que eso viene de una necesidad más profunda, que es la que he tratado de poner de relieve, esta necesidad lógica de que el concepto se cierre y quede bien definido, y que para ello el número sea cada vez reinante de una manera más clara y precisa. Esto trae a la memoria uno de los fragmentos los que nos quedan, los restos que nos quedan del libro de Heraclito, el Efesio, Heraclito el Oscuro, que dice: quieren tener sus destinos. Voy a emplear esta palabra, la palabra griega es un poco difícil, moros, pero bueno, destino se parece porque por fortuna en español decimos destino también para hablar de la colocación de uno en el trabajo, en lo que sea, ¿no? Aparte del otro sentido más general. Dice la razón, pues, por boca o por pluma de Heraclito, quieren tener sus destinos.
pero más todavía descansar. Y dejan tras de sí a otros para que sean sus destinos. Este es el mecanismo de la reproducción expuesto de una manera adecuada y poco engañosa. Hay una necesidad de ser cada uno el que tiene que ser, en definitiva es la necesidad de la muerte, porque la muerte, repito, la muerte siempre futura, es lo que cierra el concepto de cada uno, lo que le da a cada uno su ser. Hay una necesidad y al mismo tiempo hay un cansancio. Hay un cansancio que en el curso normal de las cosas pues se revela cuando uno va pasando de los 20, de los 20 y tantos años, o sea, justamente cuando llega a ese trance en que uno o una tiene que decidir formar hogar, formar familia, hacer como sus padres y por tanto, igual que sus padres, continuar la cadena de la repetición. Es así como oportunamente la razón pone este cansancio como origen de lo que viene después, es decir, de la multiplicación. Sería exacto decir, en cierto modo, cada hombre, cada mujer se reproduce por cansancio. El cansancio es el cansancio de la lucha, sin duda. El cansancio de la lucha entre esa aspiración que siempre sigue latiendo por debajo, esa aspiración a vivir o a cosas de esas, como decía nuestra oyente, de ser felices, y la necesidad que se padece de tener su destino, cada uno, es decir, la necesidad de muerte. Somos contradictorios, más de una vez hemos recordado que cada uno, al mismo tiempo que cada uno, pues es algo que le rebasa, que no es él, que está por debajo de uno y que más o menos viene de una manera colectiva a aludirse con eso de pueblo, de gente. Eso es una contradicción, y la contradicción es lucha. Y con la lucha viene en la aceptación del tiempo, en la aceptación del curso del tiempo, viene ese cansancio que sin duda al que la razón se refiere. Entonces, cansados de querer tener cada uno su destino, en contra y en lucha con el deseo de, por otra parte, todo lo contrario, que es vivir. Cansados de esta lucha, a los 30, a los 20 y tantos años, pues viene esta especie de decisión de dejar a otros detrás que sean su destino, para que sean ellos su destino, es decir, para que la historia se repita. Y aquí se revela otra vez lo tremendo, la tremenda importancia política de la manifestación de la orden del Señor, pero en el alma de cada uno, como necesidad de reproducirse. No sé si esto seguirá siendo todavía, a pesar de la apelación a la voz de la razón heraclitana, un poco demasiado abstracto, pero repito que no me quiero disculpar demasiado, porque es que la verdadera necesidad y el verdadero interés del Estado y de capital son de orden abstracto, como no pueden menos de serlo. Y hay que aprender, yo creo, animaría a nuestros oyentes a tomar las apariciones más externas, indudables. Todo eso de la contradicción del paro, todo eso de que en realidad lo que se está criando son futuros compradores de autos y de televisión y demás, entenderlo más bien como una derivación, como una revelación de las necesidades ideales o abstractas más profundas. No sé si tenemos alguno más. Pues sí, tenemos un par de llamadas y me temo que van a tener que ser las últimas. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, adelante. Hola, mira, que bueno, yo soy madre de un crío de 2 años y medio, y bueno, claro, también lo tuve sin saber lo que era, ¿no? Y lo que quiero decir es que yo la realización mía personal, o sea, la encuentro en la medida en que educo a mi hijo en libertad, ¿no? En educarlo teniendo criterio y no dejarse, o sea, que no dejarse comer el coco, ¿no? Entonces yo no me siento realizada porque tenga un hijo y le pase a él, ¿no? Digamos, la bandera. O sea, de alguna manera sí, pero que sea él consciente, ¿no? Entonces yo no me realizo porque tenga un hijo, sino porque a mi hijo lo quiero educar en libertad y querer. Y no para ser un elemento más, un comprador más, sino para que sea un nuevo elemento en la rebelión contra el Estado y el capital, ¿no? O sea, eso, nada más. Muy bien, gracias. O sea, No, bueno, un elemento nuevo. Sí. Nada más.
Vale, gracias y pasamos a la siguiente llamada entonces. Hola. Sí. Hola. Sí. Bueno, es que no sé ni cómo me atrevo a improvisar aquí alguna matización al señor Acercado, ¿no? Pero bueno, valga mi aportación como la de un profano para que resalte más su lucidez. Y bueno, pues un poco también yo creo el impulso de afirmar ese ego que está tan amordazado por el hacinamiento, porque yo creo que estamos hacinados, que somos una plaga, una epidemia, y nunca comprenderé la obsesión del poder para que sigamos proliferando una y mil veces individuos seriados y crónicos, siguiendo las leyes del mercado de la oferta y la demanda. El exceso de vida pues hace bajar su precio hasta el punto de que no solo ya la vida no vale nada, como se dice el refrán, sino que es un antivalor, un valor negativo. Estas ideas están tomadas de un libro que leí hace pocos años, que fue una revelación del señor Martín Sagrera, y fue una identificación tan grande que todavía lo recuerdo. El exceso de vida lo hace invivible, decía él, que se buscan mil formas de ruleta rusa para que el individuo autocontrole su población, ya que no se controla en origen pues mediante el tráfico, mediante los accidentes, las drogas, y pues eso, los índices elocuentes de superpoblación son el paro y la inmigración, que no se absorbe el 50% de la población activa, pero en fin, de vez en cuando se organiza alguna guerra para que los jóvenes mueran por la patria, y los países pobres incapaces de exportar la guerra las tienen que organizar en su propio solar y hacen las guerras civiles. Y bueno, voy a poner punto porque ya consumí demasiados minutos. No, sí, te lo agradecemos. Los demasiados que somos. Te lo agradecemos sobre todo porque es muy tarde. Gracias. Sí, por desgracia también hasta en este espacio que por fuerza es limitado a 3/4 de hora, 50 minutos, también somos demasiados de ordinario, lo cual por un lado nos da mucha alegría, esto de que haya tanta gente que esté dispuesta a hablar con nosotros y hablar con esta voz pública que la radiofonía a pesar de todo nos permite, aunque por otra parte nos haga lamentar que todos los días tengamos que dejar llamadas fuera por los muchos que somos, como si fuera esto una imagen también de hasta qué punto sobramos en cuanto a seres contados, sobramos por todas partes, sin que todos estos pretextos que al principio Javier recordaba de quién va a cuidar a los viejecitos y cosas por el estilo, sean otra cosa más que pretextos muy torpes para ocultar las verdaderas necesidades que rigen todo el proceso. Lo importante es reconocer que la producción de niños, igual que la producción de autos y de televisores, no es ninguna necesidad natural como podría suponerse. No es nada que nos haya llovido del cielo, salvo que por cielo entendamos este sitio donde están los seres superiores de que continuamente hablo como Estado y capital. No nos ha llovido del cielo, no nos ha salido de la tierra, si se prefiere, no ha crecido como la hierba. Continuamente se nos está haciendo creer que son necesidades naturales, incluso respecto a los verdaderos ciudadanos de las urbes, los autos. Parece como si estuvieran ahí porque han surgido de la tierra por una especie de necesidad natural. Esto que tal vez se deja combatir bastante bien respecto a autos y televisores, hay que prolongarlo también a los niños. A los, por otra parte, maravillosos niños, fuentes de vida y sonrisa de la vida, a los que el padre Lucrecio atribuía que con sus gracias eran los únicos que podían explicar que la raza humana hubiera seguido subsistiendo a través de los tiempos y que no se hubiera aniquilado en un asesinato colectivo casi desde sus comienzos. También para los niños, pues, a pesar de ello, hay que aplicar el esquema que para los autos. Tampoco ellos son ninguna necesidad, tampoco ellos nacen de la tierra.
Si alguno de los oyentes quiere todavía acudir a las ciencias, a la biología, para comparar, pues vea que a los animales no les pasa esto de la proliferación desmesurada, que no hay cosas por el estilo a este horror que padecemos. Recuerdo cuando era muchacho que leí en un libro de Thomas Huxley, el biólogo tío de Aldous Huxley, que aquí ha sido justamente recordado por la imagen del mundo feliz, con lo que pasaba algunas veces con los conejos, que en el momento en que la raza iba a llegar a un punto de catástrofe, como suele decirse ahora según la terminología de René Thom, cuando iba a llegar a un punto de catástrofe que podía ser su desaparición, empezaba a proliferar de una manera desordenada. Empezaba esa raza de conejos a salirse de madre literalmente, es decir, llegando a números que eran para ella invivibles. Yo no creo que ni estos conejos ni nada natural pueda ser comparable con los hombres. Simplemente lo traigo como una imagen que puede dar un poco de concreción a lo que me parece más verdadero, que es la enunciación de la necesidad abstracta que todo el tiempo he llevado. No necesidad de la tierra, no necesidad natural. Necesidad de entes abstractos que en la misma medida en que necesitan la perfección del ser, necesitan también la multiplicación y la complejidad de los números. No quiero dejar esta charla sin aprovechar también el testimonio de nuestra penúltima oyente, una madre joven que no se sentía realizada por el hecho de tener niños y dejar que los niños fueran el destino de uno, una vez llegado el cansancio, sino por la educación, y educación, decía ella, precisamente para la rebelión, para el saber decir que no. Claro, hay que contraponerla a esta madre sin duda joven y que no debe haber llegado a ese punto de cansancio en que simplemente se deja a otros para que sean su destino. Hay que contraponer a aquella otra madre evidentemente mayor, puesto que había tenido 9 años y que nos hablaba desesperada y desde luego sin mostrar ninguna fe en la educación, maldiciendo precisamente de que se hicieran hacer a niños, y sin excluir explícitamente a los 9 suyos, que no venían para ser felices, ni para pensar, ni para rebelarse, sino simplemente para hacer lo que está mandado que se haga, lo cual a ella no le gustaba nada. Nuestra madre joven sigue tratando de educar a su niño. Por desgracia, la empresa de la educación es imposible. Es imposible porque pasa por esa equivocación que separa la vida privada, la formación de un alma individual, de todos los hechos políticos, y como esto no es verdad, como la política es lo mismo que la formación del alma privada, los intentos de combatir por camino individual, por ejemplo, por la creación de un niño verdaderamente mal educado, es decir, bien educado, la imposición de las leyes generales, difícilmente pueden llegar muy lejos. Probablemente es de augurar también el cansancio respecto a eso. Una y otra vez nos encontraremos padres y madres que alguna vez tal vez hemos intentado esto de que no pasara con nuestros hijos lo mismo que con los demás, y nos hemos encontrado con sorpresa de que no se sabe por dónde nuestros hijos, igual que los de los demás, seguían la ley, venían a ser exactamente reproducciones de lo que está mandado, con una desesperación en la que no hay por qué insistir. Esto no quiere presentar ninguna imagen de cosa fatal, ni para esa oyente nuestra ni para el resto de los oyentes. Simplemente recordar que no se puede hacer esa separación entre un proyecto de educación privada y un proyecto de rebelión pública, que las dos cosas de alguna manera tienen que confundirse, o si no, entonces sí que de verdad están condenadas de antemano. Quiero terminar volviendo al aspecto puramente lógico de la cuestión. La multiplicación de seres se da primariamente en cuanto a niños, futuros parados, futuros compradores de autos, futuros compradores de televisores, etc.
pero se da también al mismo tiempo en cuanto a estos entes artificiales, por ejemplo, la multiplicación de autos. Y se da también en los entes ideales, los de la ciencia, por ejemplo. La multiplicación de las ideas se da también, por supuesto, en la literatura. La continua producción de novelas que cuando están bien hechas, precisamente cuando están bien hechas, significan una contribución a la proliferación de personajes de este mundo, cosa en la cual hoy no tengo tiempo ya para entrar. Pero sí quiero entrar en la multiplicación de los entes de la ciencia. Un ejemplo eximio es la multiplicación de las partículas elementales. Durante mucho tiempo la ciencia se contentó con una, que era la indivisible, el átomo, y de una manera perfectamente lógica hoy nos encontramos con un enjambre evidentemente numerable, pero que yo, por mis conocimientos vulgarizados, ni siquiera sería capaz en este momento de fijar en número si las partículas elementales que tienen nombre son ya más de 2 docenas o no. Yo no lo sé. Bueno, pero por ahí anda la cosa, ¿no? Es decir, es un caso de multiplicación que quiero poner en relación con la multiplicación de los niños para volver a insistir en que en estos horrores políticos hay necesidades lógicas, sobre todo. Bueno, pues no hay ninguna necesidad tampoco que no sean los intereses del Estado y el capital, los intereses abstractos, para que la ciencia, lo mismo que los padres y las madres, obedezcan a esta necesidad de multiplicación. A este propósito, habría que recordar como máxima una que los lógicos conocen bien, una que tradicionalmente, no sé bien con qué fundamento, porque en sus libros no se encuentra explícita, pero tradicionalmente se le ha atribuido a Guillermo Ockham, que es la máxima de entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, es decir, que los seres no tienen por qué multiplicarse fuera de necesidad o más allá de necesidad. Esto a la ciencia se le dice en primer lugar, teniendo en cuenta que praeter necessitatem, fuera de necesidad, quiere decir fuera de necesidad lógica, y que la lógica no es la formación de los conceptos perfectos, sino en cierto modo lo contrario, es el arte, la técnica del razonamiento que destruye los conceptos ya hechos, ¿no? Sin necesidad lógica no hay por qué multiplicar seres, es decir, conceptos en la ciencia, por ejemplo, y esto que llaman la navaja de Ockham y que a la ciencia se le aplicaría muy bien, yo querría que también los padres y las madres se aplicaran esta navaja a sí mismos. No quiero sugerir cosas demasiado sangrientas, pero ya se entiende que la aplicación es un poco más abstracta y que recordaran que hay una especie de necesidad que no es la que ellos nos presentan como necesidad, sino la contraria, fuera de la cual habría que evitar a toda costa que los seres se multiplicaran fuera de esa necesidad lógica. Bueno, pues nos despedimos ya hasta el próximo viernes, en el que seguiremos, y no hay novedad, dando repaso a estas necesidades prescritas como tales. En este caso iríamos con la de comer. Hasta entonces, salud.